Por eso quiero compartir con ustedes en este momento la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, que el Señor puso en mi corazón de compartir con ustedes, porque tal vez en otro tiempo lo hemos leído, pero no es de más de leer más, porque sabemos que la grandeza de Dios es grande y Él pues nos quiere hablar una vez más en esta noche, y que sea Él añadiendo palabras. Efesios capítulo 4. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bendito sea la palabra del Señor. Estas escrituras para seguir aprendiendo del Señor cada día. Y el hermano tomaba esta escritura, y esta escritura tiene dos fases aquí que quisiera que meditemos otra vez. Siempre hemos meditado en eso, y no está de más, como dice el apóstol, para nosotros es más seguro. Amén. Y está hablando de una unidad, y meditaba yo en todos los tiempos y en todas las cosas que se deben de hacer, y aún en las cosas y enseñanzas que hemos tenido de diversas maneras. Me acuerdo que hemos visto enseñanzas en cuanto al bautismo, que abarcamos todas esas áreas, que ya nosotros no andamos viendo que aquel dice así, que el otro dice así, porque nosotros tenemos un bautismo, una fe, una esperanza. Y por eso no me vieron a mí ustedes bautizando y que vengan que yo los voy a bautizar y haciendo otra doctrina más, ¿verdad? Sino que se trata de vivir una vida limpia y santa para con Dios. Y incluso, como les he platicado, allá en Tijuana nos han tocado que incluso bautizar a algunos hermanos, y yo podría decir también como Pablo, a mí no me mandó el Señor a bautizar, a mí me mandó a decir lo que el Señor me ha dado y qué es lo que Dios espera, no solo de mí, de todos los que dicen que creen en Él. Y una de las áreas muy importantes aquí, como para nosotros que estamos reunidos, y tal vez no se puede tener esa unidad con los que no la quieren tener, como Jesús, podemos ver a Jesús con los fariseos y los saduceos y los escribas. Nunca tuvo esa unidad, sino que siempre hubo una guerra continua. Pero en cuanto a nosotros que decimos que creemos en las mismas escrituras, y como les decía yo el otro día de que hemos hablado de que en Tijuana yo con los hermanos he estado hablando cuando voy para allá, y en esas áreas cuando todos me dicen amén, que esa es la verdad. Precisamente esa unidad no solo se debe de palpar y no solo se debe de decir, sino que en verdad se debe de vivir. El problema es que palpar la verdad, cualquiera la puede palpar y decir, no, pues esa es la verdad, pero vivir por la verdad, porque la verdad es la vida. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Y como hablamos, no se trata de palpar la verdad o solo de entender que es verdad. Pablo empieza aquí con los hermanos y les dice, yo pues preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Reinaldo se acuerda, y también ya está levantando la mano el Beto, nomás dije Reinaldo, y dice yo, ¿por qué no a mí? ¿Qué es la vocación? ¿Va, Beto? Reinaldo se acuerda, ¿te acuerdas tú? ¿Qué es vocación? Y se lo he dicho muchas veces al Beto y se le olvida, quizás porque le da sueño en el culto, no sé qué será, pero ¿qué es la vocación, Reinaldo? Beto, ayúdale a Reinaldo. Y ya está contestando la otra de afuera mejor. Y Jesús dijo, si ustedes no me alaban, esas piedras me alabarán, dice. Catal, la vocación. Según los hombres, la vocación es la dedicación a lo que se dedican, ¿verdad? Y precisamente, según los hombres, y la vocación es nuestra dedicación. El hermano hablaba bastante de que muchos están siempre con el pesadumbrismo de la mente carnal. Y hemos estado viendo eso, y hasta a este Pablo ya le ha tocado ver eso, porque precisamente ahí anda enredado él también en estar buscando la vida donde hay muerte, no donde hay vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y precisamente de las cosas espirituales, la gente siempre está engañada por el diablo, que cree que necesita tantas cosas para sobrevivir, o piensa que se va a morir si no hace esto, si no hace lo otro, si no sale por aquí, así como salió el Beto con el Palaz, que salieron chispeados de aquí, y como dijo el hermano, chispoteado, dice el hermano, escupido, salieron escupidos, dice, y voy a aterrizar allá en el hielo, y después se vinieron porque les dio mucho frío, y precisamente no tener la meta y la mentalidad puesta en las cosas de Dios, y precisamente, escuchen bien, pensar que uno vive de lo que hace o lo que posee es el error más grande que hay para una persona como nosotros, porque nosotros vivimos y estamos hasta el día de hoy en pie por su misericordia. Y aun si este Pablo no se murió en Perú del hambre, es por la misericordia de Dios, no porque mucho haga uno o mucho pueda hacer. Y el mundo entero, toda la Biblia nos dice que subsiste por su poder, y en su poder sostiene Él todas las cosas. Y todos los hombres que comieron hoy, imagínense, fíjense bien, yo he observado, por ejemplo, en México, que voy mucho a Tijuana, ¿verdad? Hay pobreza ahí, pobreza por todos lados. Vamos a Guatemala, vamos a El Salvador, vamos para el país. Y por eso el Pablo, cuando me habla del Perú, le digo, ¿y para qué aman a Perú? Como les digo yo, andan diciendo, yo amo Perú, yo amo Guatemala, yo amo El Salvador. ¿Y qué andas haciendo aquí? Le digo, que te estabas muriendo de hambre. ¿Y de qué sirve todo eso? Les digo, escuchen bien en esta parte. Y la cosa seria es esta. Andando yo y viendo a la gente en Tijuana, por ejemplo, miro a las mujeres, miro a los hombres, ahí van corriendo y creando muchachitos, y las mujeres gordas y gorditas, y cómo es que tanta pobreza, y ahí tienen sus carnitas, ahí van, y ¿quién mantiene todo eso? ¿Ah? Y vayan a verlas. No solo tienen carne, sino que todavía les sobra vigor en el cuerpo, aún para la vanidad, todas vanidosas, todas pintadas, todas vestidas de ropas pegadas, y batallan y luchan, siempre hasta para la malicia les alcanza el vigor que Dios mismo les da en medio de toda la pobreza. Y esto también allá en Perú y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los hombres no viven ni subsisten. Y precisamente, escuchen bien, y yo meditaba en esto. Bueno, le digo, Señor, y estas grandes ciudades con tanta pobreza y tanto que se habla de la pobreza, y cómo es que subsisten, y cómo están en pie, cómo hacen para comer y para sobrevivir, porque tú
los sostienes con tu poder. Y es que el hombre no es lo mucho lo que necesita, es lo mínimo para el cuerpo. Ahí donde se cumple lo que dice Jesús: el cuerpo no es más, la comida no es más que la vida, ni el vestido es más que el cuerpo. Porque ni fue hecho el cuerpo por causa del vestido, sino que el vestido fue hecho por causa del cuerpo. Ni fue hecha la comida, la vida por causa de la comida, sino que la comida fue hecha por causa de la vida. O sea que al existir ya, bueno, pues ya existimos, pues hay que comer algo, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Es como una casa que está sola. Durante el día todos andan trabajando. La refri no se abre, las luces no se prenden, no se mueve nada, todo está inerte. ¿Saben qué es inerte, va? Inmóvil, que no se mueve, nada se mueve, pero nomás llegan todos de trabajar y todo entra en acción, y que mueven una silla, que arrastran para allá, que las otras allá, que en la cocina, y empieza aquel ruidazo y aquel movimiento. Pues esa es la vida. La vida es la que mueve las cosas, y la vida procede de Dios. Y el hombre siempre tiene la mentalidad de querer alcanzar muchas cosas, cuando en este mundo nada es nuestro. ¿Y en qué se los compruebo? A mí me ha tocado, y ya se los he dicho, yo a veces me asusto yo y digo, ¿y cómo le hago? Pues digo, yo tiro esto, después lo ando necesitando y lo ando buscando, y que para acá y que para allá. A mí me ha tocado de gente de dinero poseer un montón de cosas que dejan cuando se mueren. Me dan hasta refris, y todavía me dice la gente, porque como nosotros trabajamos con eso de real estate, y cuando apenas se murió el viejito o se murió aquel, y le caen los hijos a la casa y que hay que venderla, pues, y que hay que arreglarla, al primero que llaman es a mí. Venga para acá, dice, mire que esta casa la vamos a vender, es una herencia de los hijos la van a arreglar y la van a vender, y el viejito tanto que cuida aquello, que ay Dios, y aquella apegadez, y nada es nuestro. Hoy estamos aquí, Belito, mañana ya no podríamos estar. Pero el engaño de la carne y del diablo precisamente es ese, Chepe: mantener al hombre oprimido mentalmente, creyendo que de aquello es la vida y que de eso depende. No, todas esas cosas existen porque tú existes, pero no existes tú porque aquellas cosas están. Como les dije, si en la casa no hay nadie, ¿cuánto se mueve? Al nomás llegar empieza el movimiento. Así también es la vida. Por eso Jesús dice: porque la comida no es más que la vida, sino que la vida es más que la comida. Y por eso dice: con afanarte, dice, no añades ni siquiera un codo a tu estatura. Y si no puedes lo que es menos, dice, ¿por qué te afanas por lo demás? Imagínate añadir un codo, eso es lo menos. ¿Por qué es lo menos? Porque ya existimos, y la existencia no proviene de nosotros, sino que de Dios, que nos da la existencia. Y lo menos sería ya, bueno, ya está hecha la casa, y pues ¿qué puedo hacer con la casa? Ya está hecha, pues la quiero hacer un poquito más alta, solo pongo unos horcones un poco más altos, y ya la levanté el techo más alto, y le agregué un pedazo arriba más, y ya le tapé el hoyo que se hizo. Eso es lo que es menos, porque la casa ya existía. Y si no es lo que no podéis, lo que es menos, dice Jesús, ¿por qué os afanáis por lo demás? Porque aún ni las plantas producen, sino por el poder de Dios. Y aún el fruto que comemos de la tierra no es porque nosotros la labramos tanto, es porque Dios la hace germinar. ¿Todo se entiende? Y precisamente el problema del error más grande es de que el hombre siempre está empecinado y siendo engañado por el diablo cada día, y siendo matado y destruido. Y lo peor del caso, que el que dice conocer a Dios está en la misma circunstancia. Y precisamente no se da la unidad, porque uno jala para un lado y el otro para el otro. Como le decía el Betillo la otra vez yo, ¿verdad? Que decía el Betillo: ya comemos juntos, y se asustó, ¿verdad? Porque ya podían poner la gallina en medio, y ya cada quien agarraba su pedacito ya con más educación, no se lo arrebataban, y que este es mío. Le dije: pero no es hasta ahí, porque si todavía hay murmuraciones, y todavía no hay contentamiento, y todavía a espaldas hablamos de que no estamos de acuerdo con esto ni con lo otro,
todo eso viene a ser vano, porque precisamente Dios no mira el bulto nada más, Dios mira cuáles son los pensamientos de los hombres y las intenciones del corazón. Eso es lo que pesa a Dios, y de ahí nadie escapa. Todos están aquí. Y precisamente empieza el apóstol Pablo diciéndoles, escuchen bien porque estoy hablando todo esto. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego. Ustedes sabían que Pablo estaba preso por causa del evangelio y que iba para Roma, y el apóstol Pablo seguía amonestando a los hermanos y escribiéndoles cartas, y llegaban a verlo a los hermanos, a Pablo, a donde andaba, y Pablo mandaba a los hermanos de regreso y les enviaba cartas a las iglesias que había dejado. Y precisamente el apóstol Pablo les empieza a decir: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vocación nuestra, fuimos llamados. A ver, Reinaldo, ¿qué fuimos llamados? Si no, el Beto ya está levantando la mano. Salió huyendo el Beto. Dijo: ahí viene para acá. A ver, Chepe, ¿a qué fuimos llamados? Ya ven, el Beto se está poniendo listo ya está afligido que todos los días le cae el lazo. No, por eso tú me ibas a decir. Yo está dándote la fama, estoy ahí y te estás defraudando solo. Sí, esa es la voluntad de Dios, pero el llamamiento que tenemos, acuérdense cómo dice allá, ahí ahorita se acuerda el Reinaldo rápido, en Hebreos 12:1. Oh, despojémonos de todo el peso y del pecado. De despojarnos, y no dice del peso del pecado, de todo el peso y del pecado. Despojémonos. ¿Tú sabes qué es despojarse, Pablo? Es tirarlo, como quien se quita una capa y la bota, y como quien tira la carga y dice: esta no es mía. Y precisamente dice: por tanto despojémonos. Y me llama la atención qué nube de testigos las que nos ponen en el capítulo 11 de Hebreos. Ustedes ya lo han leído conmigo, se les olvida todo, yo sé, porque cuando les pregunto las escrituras, si no lo leen no las saben. Pero ahí habla de todos los hombres de Dios, cómo anduvieron, y otros que anduvieron errantes, dice, y en la tierra prometida que Dios les dijo que les iba a dar, como que si no era esa, sino que miraban a una invisible. O sea que no se llenaban, no se engrosaban de cosas materiales, y que no llegó Abraham ahí a poner estacas y Dios me la prometió y es para mi descendencia. Acá una estaca aquí y otra estaca allá y hasta allá, y andaba corriendo Abraham poniendo estacas, y esto es mío y esto también, sino que dice que anduvo como peregrino ahí en la tierra prometida, que Dios le prometió a él y a su descendencia que le daría. Y no solo eso, dice que aún compraba, y alguien le quería regalar y le decía: no es justo, te voy a pagar lo que sea justo por ella, hasta por la sepultura de su mujer y la sepultura donde fueron sepultados sus hijos y los patriarcas de esa era de ellos. Fue comprada por Abraham, habiéndole Dios dado esa tierra. Imagínate, Bel, cómo quiero que pienses hoy, cómo esta gente pensaba, y que piense Levodia también conmigo, y la Matal también con la Malín, y todos ustedes juntos, cómo esta gente estaba despojada de todo. Y por eso viene el escritor a los Hebreos, al terminar el capítulo 11, que nos da el ejemplo cómo esa gente anduvo y cómo esa gente fue, que no se engrosó el corazón. Por eso allá vemos a Abraham, llega a las llanuras de Sodoma y Gomorra, y estaba todo allá, y estaba allá Abraham, y llega Lot, hablamos el otro día de esos, y le dice: Lot, mira que nuestros pastores se pelean. Le dice: así es de que tú eres el jefe aquí, porque tú me trajiste a mí y tú eres mi tío, y yo te respeto tu opinión, pero nos tenemos que repartir. Le dice: a dividirnos. Pero no le dice a Abraham: bueno, aquí el que yo mando soy yo, entonces tú te vas para allá y déjame aquí a este lado, porque esto es mío, porque acuérdate que Dios a mí me mandó y yo fui el que me dio la visión Dios, y que esta es mi tierra que Dios me dio. Y empezó el Beto, como se pone el Beto con el Bel, va a pelear y que no sé qué y que no sé cuánto. No, nada de eso, sino que dice que Abraham dice: bueno, escoge tú el lado que vas a seguir.
Y ese ejemplo nos pone todo el libro de Hebreos en el 11 hasta el llegar al 12, y luego dice: así que también nosotros, dice, teniendo tan grande nube de testigos, o sea que nos pone a eso, de testigos de la fe, de testigos de hombres reales, que despojémonos como ellos también de todo el peso y del pecado. Entonces vamos a llegar a una unidad ya no de la carne, que como dice, bueno, pues aquí me trata bien, pues con el Bel me llevo bien porque me cobra justo, y que si me cobra más, pues que mire cómo sale, y empieza el otro allá, y que el Palacio, y viene el Chepi y dice, pues el Reinaldo se le pasa la mano. No, o sea, la unidad ya no de la carne, sino que la unidad del Espíritu, de una sola mente en Dios. Y eso era lo que la iglesia primitiva realmente tenía, porque aún ahí vemos que dice que todas las cosas las tenían en común, y que nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que todo lo tenían en común, porque esa unidad no era carnal, no era literal de las cosas que perecen, sino que era unidad del Espíritu, como dice ahí. Bueno, eso también se te ha enseñado a ti de parte del Señor y por su palabra, y a mí. La unidad del Espíritu. Y precisamente cuando ya me dicen que se comen el plato, que en el mismo plato, y que comen juntos, pero no es la misma meta y la misma mentalidad, esto me dice a mí que les falta eso. O sea, no es una unidad carnal, porque en la carne siempre hay pleito, hay riña, hay guerra, hay rapiña. La carne es corrupta por naturaleza. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no tiene nada bueno. La carne solo produce muerte, avaricia, odio, rencor, envidia. Todo lo que es aflicción de espíritu lo produce la carne. Precisamente la recomendación, y dice la palabra del Señor aquí a los hermanos, como dije, ¿va? No podríamos decir que tenemos que tener unidad con esos negros que se ponen a fumar ahí, pues no quieren, no, ellos no están en la misma palabra con nosotros, ni, como dije, ni con la gran ramera, ni con aquel, ni con el otro. Dijimos, en la palabra de Dios nosotros que decimos que es la verdad, que cuando le digo a Beto, amén Beto, y dice amén, así es. Le digo, Bel, así es, así es. Le digo a Reinaldo, amén. Le digo a la Beatriz, sí, así es, dice. Y ninguno puede decir que no. Bueno, si es así, entonces entremos en la unidad del Espíritu, porque comprendemos que el Espíritu está hablando lo que es verdad. Entonces debemos de entrar en esa unidad, de tener un mismo espíritu, una misma mente, un mismo querer y un mismo parecer en Dios. Y precisamente miren cómo va: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque el Espíritu no hay guerra, no hay pleitos, no hay celos, no hay contiendas, no hay desilusiones, no hay desacuerdos. Escuchen bien, no, que yo no estoy de acuerdo con esto, que no sé qué. El asunto es que todavía no entran. Y por eso se nos ha dicho aquí muchas veces, los hermanos que están murmurando contra nosotros, porque hasta contra mí murmuran muchos, que no estoy de acuerdo, que el hermano aquí, que el hermano allá, pero el mismo mensaje afirmamos y confirmamos que es la verdad. Entonces la Escritura y el Señor te indica en dónde tienes que entrar, en la misma mente, en el mismo proceder. Si otro no lo ha logrado, ojalá mejor oraras por él, y que tuvieras, como decía el Belito, muchos a veces quieren amonestar, pero en la carne. Y en la carne no se puede amonestar. La carne siempre te lleva a la disilusión. Si algún hermano es carnal y empieza ahí ¿sabes qué es lo que pasa con la carne? La carne por naturaleza es contenciosa. Por naturaleza es contenciosa. O sea, en otras palabras, dijo el Palacio, peleonera, pues. Ahí no hay, en la carne no hay paz. Ahí solo hay pleito. ¿Todos me están entendiendo? Y por eso muchos de ustedes, en vez de exhortarse y en vez de tener mansedumbre y ciencia para enseñar del Espíritu y conocimiento de la palabra para exhortar, reprender con toda mansedumbre y humildad del corazón, lo que entra es pleito, contienda. Y muchos quieren corregir en la carne. Y en la carne no se puede, Chepito.
Porque la carne por naturaleza, Abel, es contenciosa. En otras palabras, ¿qué te dije que es? Peleonera, pleitista. Esa no busca la paz, esa busca la guerra. Por naturaleza. Por eso hasta los matrimonios, ¿cómo están? ¿En paz o en guerra? En guerra, divorciándose, peleándose, haciéndose trizas como dos enemigos feraces, aún en el matrimonio. Porque en la carne no hay paz. Y precisamente cuando se empieza a exhortar y va a empezar uno ahí todo carnal, que sí, que no sé qué, que lo primero que va a pasar es que va a hablar de esta manera, que sí, que él dice, pero que no sé qué, que no sé cuánto, ya es como inflado, bravo. Pero cuando es el Espíritu es de otro modo, opera de otra forma. El Espíritu opera en exhortación, en mansedumbre y en enseñanza y en toda ciencia de Dios y en toda sabiduría y paciencia de Dios. Si queremos ser salvos, a todos, ¿cuántos quieren ser salvos aquí? Levanten la mano. Si queremos ser salvos, tenemos que entrar por la enseñanza de la palabra. ¿Todos me entienden lo que estoy explicando? ¿Y cuando entienden la escritura con lo que decimos, Chepe? ¿Lo entiendes, Chepe? Si lo entiendes tú, palabras también. Es motivar, animar, a hacerlo bien. La exhortación es animar. Hay muchos que ya no requieren exhortación, sino que requieren reprensión. ¿Por qué? Porque ya se han hecho necios. ¿Sí entienden? Se le amonesta, se le exhorta y se le amonestar también es hacerle entender, hacerlo comprender que lo que está haciendo está mal y luego exhortarlo a que lo haga bien. Pero cuando no hace caso, ¿qué debe de entrar? Y precisamente no es ahí donde opera la unidad del Espíritu, donde estamos diciendo, o que yo quiera que el hermano sea como yo, como decía el Belito, ¿va? A mí el Señor me enseñó así. Es como cuando ustedes iban a la iglesia. A ver, ¿algunos se acuerdan que yo les dije que nunca fuera? No les enseñé lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no andéis con aquellos así y así y así y así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Muchos de ustedes les costó aprender. ¿Cuántos levanten la mano a los que les costó aprender? Allá está uno, allá está otro. ¿A quién más le costó aprender eso? Solo dos sinceros hay que les costó aprender eso. ¿A quién más? También te costó aprender que con esos no era bueno andar. ¿Por qué? Porque lo enseña la Biblia, Reinaldo, que no es bueno andar. Pero se les dijo, ustedes no van porque allá están mal y nosotros también inflados, ¿va? Y eso no, una enseñanza. Nunca se les dijo a las iglesias no vayan. Nunca se les dijo que de fulano no los bautice. A mí me da lo mismo, la obra es de Dios. Mi responsabilidad es dar de gracia lo que de gracia recibí, con toda exhortación, con paciencia, con doctrina. Doctrina es con enseñanza. ¿Es así, va, Beatriz? Y así se les ha hablado siempre. Y allá iban otra vez la matal, decía que voy a servir al Señor, a vender allá cocos y frutas. Y yo le daba la exhortación, le decía, mirá, le decía, ahí andas, ahí venís brava, qué obra más buena la que hicieron. Le digo, peleados salen al final. Ajá. Y precisamente allá estaba el Belito y le decía yo, allá estás tú, Belito, y te dicen, ya viene a llenar su vaso. Ni lo digas, le decía, esos van por otro camino. No es así. La palabra de Dios enseña así y así y así y así y así. Y hay algunos hasta el día de hoy. Puede haber uno o dos, tres pelones que todavía no han aprendido eso. Nada más se sujetan porque los demás ya no van. Pero el apóstol Pablo dice que con estos no andéis. ¿Por qué dice? Porque te van a convertir a ellos. Y si te convierten a ellos, ¿qué te va a pasar? Si van ellos mal, te vas a volver otro ciego más, guiado por otro ciego. ¿Y a dónde van a ir a caer? Dice Jesús mismo, al mismo hoyo. Ahora, por eso cuando la matal me decía a mí que no, que es que tengo que servir. Mira, le digo, aquí hay tanto servicio que hacer. Nosotros, le digo, vivimos solo para Dios y trabajamos solo para Dios. Vamos a Tijuana, venimos, aquí se queda la casa tirada, no hay quien haga nada, ese es servir a Dios. Mientras unos están en una cosa, otros están en otra. ¿Por qué? Porque trabajamos en una unidad. Por eso cuando yo voy a comprar comida, no les digo a ellas, miren, esta la compré para ustedes
y esta para mí todo es común. Y que la matar, que yo, que no sé qué, que toma, hombre, le da malín, ay, que a mí toma, hombre, y usted, al rato, ay, le digo, eso no tiene valor, ninguna cosa tiene valor para mí. Y les digo, muchas veces les he dicho, bueno, y si tanta es la terquedad de ustedes, si quieren les dejo la casa y me voy de aquí, les digo. Porque si no se van a poner bien y me tienen perdiendo el tiempo aquí, les digo, hasta la casa les dejo y me voy. Nomás agarro mi biblita, ni mochila llevo y bye. Nomás eso sí, les digo, ya no va a estar el hermano Edgar aquí para pagárselas, ahí se arreglan ustedes. Y dicen, no, mejor no se vaya, dice, porque entonces ¿quién la va a pagar? Me dicen al final, Reinaldo, digo, bueno, eso sí, nomás acuérdense, yo me voy, si me corren de aquí me voy, pero si ustedes ya después yéndome yo, ya no va a estar el hermano Edgar aquí, que provee el Señor por este lado, provee por este otro lado, provee por, ya ustedes se encargan de pagar todos los gastos. Y yo, hay que mirar, la hermana Carmen se queda embarcada aquí con usted, y yo una carga me he quitado de encima y sigo mi camino. Ahí va la colita detrás, hasta la Beatriz. El asunto es este. Precisamente esas cosas no tienen valor. Ahorita estábamos pensando con la hermana Carmen y le digo yo, el Señor me enseñó a mí, por causa que les he hablado por causa del Evangelio, que no cargue gente con nosotros y todo, pero le digo, siempre en el camino del Señor parece uno miel. Se le pegan muchas moscas en el camino. Ustedes no, es que escuchen bien. Escuchen bien. Escuchen bien. Escuchen bien. Escuchen bien. No, escuchen bien, escuchen bien. No estoy hablando solo de las muchachas ni de ustedes en particular, escuchen bien. A nosotros nos llega de diversa clase de gente porque somos cristianos, a buscarnos de muchas maneras. Solo porque somos cristianos. ¿Sabes por qué, Reinaldo? No, pero además de eso, porque siempre hay gente que quiere tomar ventaja. Por conveniencia, porque dice, como es cristiano, sí me lo va a hacer. Y por eso cuando le sale un cristiano que dice que es cristiano y le cobra igual que los impíos o un poquito más, no era cristiano, dice. Me robó, es un sinvergüenza, y aquí que allá, y me dejó mal el trabajo, y dice que es cristiano. Y yo dije que viniera porque era cristiano, dice. Y precisamente, escuchen bien, si nosotros decimos que esta es la verdad, en primer lugar, tenemos que despojarnos de todo el peso y del pecado. Primeramente del peso. ¿Por qué primeramente del peso? Y abajo todo es pecado. Todo lo de la carne y lo que no procede de la fe es pecado. Por eso la carne es nada más, si hay comida, si Pablo hubiera tenido allá una su tiendona, como él dice que es lo que sueña, le digo, pues te vas a perder con tu tienda, le digo, porque tuviera una gran su tiendona ya bien surtida y su camión ahí lleno de cosas y trabajando y vendiendo, no anduviera aquí. Pero como no vio nada de eso, dice, así le estaba pasando a unos hermanos que se habían ido de aquí y aprendieron, ¿verdad? Ya. Y como no vio nada de eso, dice Estados Unidos, dice. Muy bonito Perú, dice, pero me tengo que ir. Aquí me estoy muriendo de hambre a buscar. Y a enjaranarse, pues decir Gerson también. Y todos. Y precisamente en la fe no es así. En la fe, lo único que se busca es lo que es del Espíritu. Y por eso dice aquí precisamente dos partes muy importantes donde dice el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, ya no dice del amor. Y sabemos que la paz, ¿quién la produce? El Espíritu Santo, y es el mismo amor, porque Dios es amor. Y dice en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque en la carne no hay paz. Solo en el Espíritu hay paz. En la carne solo hay desosiego. Esa no se está quieta, Pablo. Esa, y es más, te quiero decir una cosita buena, y también al Bel, y también a Reinaldo, porque no, y con el Gerson, que el Gerson casi no es avaro. La carne puede amontonar un montón así. Y dice, ya lo tengo, y mira, pero bien puedo hacer otro, dice, y lo junta y hace otro, y dice que ya tengo dos, dice, y es bastante, pues, y dice, pero allá todavía hay, dice, puedo hacer otro. Esa nunca se cansa. Y entre más tiene, más quiere.
y más quiere. Y esa nunca tiene paz. ¿Va, Beatriz, que no? Que así es la carne. ¿Tú lo sabías, Evodia, que así es? Henry, tú no lo sabías, hoy lo estás sabiendo. Y por eso precisamente mucha gente dice, con esto me conformo. Mentiras, al estar metido ahí, no hay conformidad, quiere más. Dice, hay que agrandar la tienda y empieza y por eso la gente se va creciendo y creciendo. Y lo único que yo veo, aflicción de espíritu. Así me tienen ahorita a mí los trabajos, para gente, ni descanso y afligido. Pero digo, bendito sea Dios que no ando buscando eso yo. Por eso estoy aquí todavía. Si no, ya estuviera. Dijera, hermano, ya no voy a asistir a los cultos. Y precisamente quiero que meditemos en esto. Si vamos a mantener esa unidad que la Biblia dice, para eso, Tomás, se tiene que uno despojar de todo, totalmente. Pero dice, de todo el peso y del pecado. El peso es todo lo de esta carne, todo en general. Por eso Jesús habla en las Escrituras, y el Pablo también habla a Timoteo de lo mismo, aún de la comida y del vestido. Dice que le baste a cada día, dice, su propio afán. Si yo ya comí hoy y no tengo ni un centavo para mañana, y no tengo nada para comer mañana, ya comí hoy, eso basta, suficiente. Ese es el problema de muchos, que siempre piensan en el mañana, y el mañana no es de nadie. El mañana es de Dios. Y ese es el engaño del diablo, Gerson. Ese Gerson por eso no se entrega, porque Gerson siempre piensa allá adelante, ¿y qué voy a hacer con aquello? Y con esta mi aflicción aquí, pero no sabe que se podría morir ese ratito. ¿Y dónde se va a caer todo eso? Esa unidad, Beto, tanteas tú que la puedes guardar ya con el Palacio y el Bel y el Reinaldo y el Tomás. ¿Tú crees que esa unidad que habla ahí? Porque ustedes se me van bien rápido, así ligero en la unidad del Espíritu. Hemos hablado mucho de lo que es la servidumbre del uno al otro. Para empezar, por ahí andamos tan mal, porque precisamente eso es lo espiritual. El espiritual no busca lo suyo propio, dice la Escritura, sino que lo de los demás. ¿Va que así dice, Beatriz? Ese no busca su propio favor o su propio bien, o que a él le esté yendo bien, Beto. Ese busca que todos los demás que están alrededor de él, que ellos estén bien. Ese es el espiritual. Entonces, si no tenemos esa unidad, ¿seremos salvos, Beto? ¿Qué dices tú, Chepe? ¿Y tú, Reinaldo, qué piensas? No somos salvos, estamos cerrados. Y otra vez digo, entonces muchos de ustedes siguen engañados por la misma artimaña de la carne y del diablo y del error. Engañados desde toda rapiña que se mueve en este mundo. Es el mismo engaño que tiene a todo el mundo donde lo tiene. No erremos. ¿Va a catar que no se puede errar ahí? ¿Qué dices tú, Bel? ¿Qué dices tú, Tilech? No erremos. Es el mismo error, Beatriz, que tiene enredado y engatusado al mundo. La misma situación. ¿Entendés eso, Borges? ¿Y tú, Chepe? ¿Palaz? Es el mismo problema de todos los hombres del mundo, de los de todo el mundo, sin acepción de ninguna raza, de ninguna lengua. Si ustedes van a ver por qué tienen guerras entre uno y el otro, y país con país, es porque cada quien busca lo suyo propio, y siempre no hay unidad, porque siempre la carne es la que hace la guerra, el que hace el pleito, la avaricia, todo lo que es codicia, avaricia y jactancia y fama y dinero, lo busca siempre la carne. El espíritu no. Y pero si nosotros andamos enredados igual que ahí, que todo el mundo, ¿ve? Muchas verdades nos pudieron decir, pero ¿dónde vamos a irnos? No, y digo yo, con mayor condenación. ¿Qué dices tú, Tomás? ¿Estás de acuerdo conmigo? Con mayor condenación, porque afirmamos que es la verdad. Y por eso, Pablo, no creas que cualquiera le entra a estos mensajes de Dios y a lo que es vivir en Dios. Cristiano cualquiera se llama, pero hijo de Dios no cualquiera es. Si cristianos se hacen llamar, los católicos, que allá pasó un borrachito y que lo tiró un carro, mataron a un cristiano, dice. Cualquiera se quiere llamar cristiano. Y cuando se muere ya le explotó el hígado de la gran borrachera, y pan
pum, le ponen una cruz. Aquí se murió fulano de tales. La cruz de Jesús, dice. Era cristiano. ¿Qué paz va a tener ese si el infierno se fue? Sí, hombre, es que la gente quiere vivir en error porque quiere, pero la Biblia es bien perfecta. Y precisamente de todo eso habla aquí, de malignidades, de palabras deshonestas. ¿Oyeron todo lo que hablaba el apóstol aquí? ¿Por qué precisamente habla de todo eso en esa escritura cuando comienza a aconsejar a los hermanos como nos está aconsejando el Señor hoy esta noche aquí? ¿Por qué habla hasta de palabras deshonestas de vuestra boca? ¿Por qué habla de todo eso? De malignidades, de perjuicios del corazón, de avaricias. ¿Por qué habla de todo eso? Pues, ¿por qué crees, Palás, que lo habla? Porque precisamente eso estamos hablando desde la primera escritura. A eso nos estamos enfocando. Desde que hablamos de lo espiritual no está de acuerdo con lo literal está reservado por la misma palabra. Hasta la tienda que compres y los camiones que compres y las pacas de billetes que hagas y lo que querrás hacer está reservado por la misma palabra de Dios, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay para ser quemados en el día del juicio de los hombres impíos. Así dice ese libro santo. Ahí se van a quemar pacas de dólares, oro, plata, todo. Ahí se va a ir esas montañas. Hey, Pablo, no te duermas. Esas montañas que dices tú que tienen oro, ahí las va a derretir el Señor y nada las va a hacer otra vez, dice. Y las va a mandar al infinito, desaparecidas para siempre. Y después entra en juicio el hombre con Dios. Por eso, Reinaldo, lo único bueno que tengo yo es Jesús. No sé si el Chepe todavía tiene otra cosa después de él. Precisamente dice aquí, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dijimos, ¿hay paz en la carne? Mira, Reinaldo, no les terminé de decir eso. Le decía a la hermana Carmen, yo ahorita le digo nos miramos con el problema. Va estos muchachos creciendo, las muchachas ahí, y no tenemos ni espacio. Le digo, viene gente y nos busca, nos visita gente, no tenemos ni dónde duerman. Y le digo a la hermana Carmen, le digo, es una aflicción de espíritu meterse a hacer cada cosa. Hay que ampliar la casa. Digo, por causa de los hermanos nos sentimos gozosos en hacerlos. Pero en la otra área miramos lo que es la aflicción de espíritu de esta carne. El estar dependiendo siempre de tales cosas. Y que si uno no las puede hacer, pues que las haga el que las puede hacer, ¿verdad? Por eso nadie quiere saber nada aquí. No entendieron, ¿verdad? Y precisamente, digo a la hermana Carmen, a la verdad le digo que andar con caminar, le digo, es de pura aflicción también de la carne en cuanto a las cosas que hay que hacer. Lo ahogan a uno las cosas, y hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Y me pongo a pensar, y tenemos que hacer todo eso, digo, meternos a todo eso. Pero si los hermanos, el último consuelo que llega ahí es: si no se perdieran, vale la pena. Y si aún podríamos salvar a otros 5 más, 3 más, y 10 más, y 20 más, por causa de eso, que pudieran ser salvos, llega uno a la conclusión que vale la pena darse el todo por el todo, no poniendo el corazón ahí, sino que en las almas que se van a salvar. ¿Usted me comprende? Ojalá así pensaran ustedes aquí. Y uno literalmente entra en aflicción de espíritu de esta carne, porque se mira envuelto en la situación y hay que hacerlo, pues. O sea que no es de estar ahí solo predicando, solo orando, solo sentado. Es de actuar, de operar y de obrar. Y le pienso, porque yo le pienso, y esto digo, yo que lo sé hacer, ¿qué será el que no lo sabe hacer? ¿Por qué? Porque todo eso, precisamente eso le digo a la hermana Carmen, le decía yo a ella, ¿cómo cuesta? Le digo, para uno de humano, hablando humanamente, para sobrevivir y hacer todas esas cosas. Y después le digo que el conocimiento de Dios como que lo oprime a uno solo de pensar que se tiene que involucrar en aquello por el conocimiento que uno tiene. Porque uno no quiere estar ahí, quiere estar siempre buscando lo espiritual y no enredarse en los negocios de esta vida. Pero bien dice el apóstol Pablo, que el que tiene mujer y hijos, ¿de qué busca enredarse? En las cosas de este mundo. Ahí está precisamente un cumplimiento muy cierto. Digo, yo no lo busqué estando en el Señor, vaya, Dios me encontró así. Sin embargo, hablando ya de todos nosotros, ya como hermanos, como un cuerpo en Cristo, de lo que habla aquí,
Escuchen bien, todos se deben de esforzar de la misma manera por mantener una misma unidad y por mantener que todo eso se mantenga firmes. Por eso la iglesia primitiva, eso fue el espectáculo más grande que vieron los hombres, que aún los que tenían propiedades iban y ¿qué hacían? Las vendían y traían lo vendido a los apóstoles y es para todos. Y por ahí quiso hacer uno quiso hacer una imitación. ¿Y qué le pasó, Beto? El Espíritu Santo lo mató y a la mujer también. Y precisamente por una imitación. ¿Por qué? Porque precisamente de eso es lo que estamos hablando. No es una imitación, no es un bulto y una mesa nada más con un pollo ahí frito en medio, Beto, sino que es una vida real que nace del corazón con gozo y alegría, con un vínculo perfecto de paz, sin contiendas ni murmuraciones. Escuchen todo lo que les estoy hablando y que todo eso está escrito en la Biblia. Y precisamente guardando el vínculo, la unidad del Espíritu, si en verdad están unidos, que no sea en la carne por conveniencia y que a mí no me sacan aquí, que no sé qué, que el otro allá y nada más estamos aquí porque nos sale más cómodo, pero que no sé qué, que no sé cuánto, pero que sea nada más por una conveniencia y no vaya a ser por lo espiritual, en la unidad del Espíritu, en el vínculo perfecto de la paz. ¿Por qué de la paz? Porque solo en el Espíritu Santo hay paz. En la carne hay pleito, contienda. En la carne hay disilusión. En la carne, Bodia, antes de que te duermas, hay murmuraciones, descontentos. Ahí no mora paz en ninguna manera. Y precisamente si la unidad de ustedes no es como nos indica ahí, es una unidad errónea. Y digo la de ustedes y la nuestra, contando también al Chepe y al Reinaldo. Al Gerson todavía no, porque dice que él no levanta la mano por eso, porque no le quiere entrar así, dice. Precisamente la unidad del Espíritu es algo perfecto, algo precioso. Y quiero decirte que allí hay mucha abundancia de gozo y de paz. Henry, quiero que tú te des cuenta de eso. Mucha bendición de Dios. Si los hombres tan solo pudieran vivir como Dios enseña, este mundo no estuviera en la rapiña que está. Mira, Tomás, todos se preocuparan. Nada de que, que estoy cansado. No, que hizo falta. Y no, que cómo es posible. No, es más, en este camino, en lo espiritual, no hay ni siquiera vividores. No hay vividores. Solo gente diligente. Por eso, ahí donde entra la enseñanza de la mujer aquella virtuosa de Proverbios. Es esa iglesia de la que está indicando, la que Pablo quiere formar ahí. Ojalá se formase aquí hoy. ¿Todos lo entienden? Y precisamente es algo muy precioso y todo sobreabunda además de eso. O sea que se hace una bendición, Reinaldo, que aunque fuese poquito, hasta sobra. Y muy buenos para el diente pueden ser los que lleguen y que comen mucho y que no sé qué, ni nos aflige eso. ¿No están aquí? ¿Le seguimos? Porque el Bel no se quiere ir hoy, dice. Quiere que el Señor le explique todas las 2 escrituras que agarró ahí. Y precisamente esa unidad es la perfecta, la unidad de Dios. Esa el hombre no la puede alcanzar. Dije, ni en el matrimonio ni con los hijos se alcanza eso. Solo en Dios. Por eso Jesús habla en otra escritura y habla algo adverso a esto. Adverso a esto. Y Jesús habla y dice: no he traído yo paz a este mundo, dice. Espada vine a poner, dice, al hijo contra el padre. Por eso yo cuando miro a los hijos así, digo, pues está escrito. Al hijo contra el padre y al padre contra el hijo. A la hija contra la madre y la madre contra la hija. Vos de ahí te hablan. Y luego dice: a la nuera contra la suegra y a la suegra contra la nuera. Eso vine a traer yo, dice.
Y claro, yo me doy cuenta y estoy batallando con el Robert ahí. Así es. Le digo, me pesa que no entiendas, y tan inteligente que literalmente te ves y eres más necio y tan torpe y tan ciego. Le digo, cerrado tus entendimientos. Pero es porque está escrito así. Y esa no es la unidad, no es en el hogar, no es con la mujer. Por eso ahí es donde se cumple otra escritura, que el que no dejare padre, madre, hermanos, hijos, amigos y esposa, y se negare aún a sí mismo por causa de él, no es digno de él. Y todo está escrito. Porque la unidad es cuando dos o tres, no importa de dónde vinieron, se ponen de acuerdo en una misma cosa, en una misma mente, en un mismo querer y un mismo parecer. El problema es que muchos de ustedes se adormecen, como decía el Belito, diciendo estamos bien, y nos dicen la verdad, y nosotros no. Si nosotros vamos a las vigilias y decimos amén a todo y que gloria a Dios, están mal si no han entrado ahí. Porque en la unidad del Espíritu, acuérdense cómo dice Colosenses, Filipenses 2, Henry se lo sabe de memoria eso, que nos pone del ejemplo de Cristo el apóstol Pablo, y dice: ¿qué hallasteis en Cristo Jesús? Y precisamente de eso habla. A ver, Henry, ¿cómo es que va ahí? Ya se le olvidó al Henry. ¿Alguna comunión del Espíritu? Comunión del Espíritu. No, completad también mi gozo. Completad mi gozo sintiendo vosotros también lo mismo. Y luego empieza a hablar de Cristo para abajo. Dice, el cual, dice, no escatimó ser igual a Dios, dice, sino que se despojó de todo, dice, y vino a servir, a hacerse siervo y hasta morir por causa de esa servidumbre. Dice, el mismo paso tienen que seguir ustedes, y empieza a hablar Pablo ahí, y que todo se tiene que cumplir. Esto es para que seamos hijos de Dios. A ver, leámoslo por los que no lo saben, antes de que salgamos de ahí. Abelito, esto se te va a convertir en toda la Biblia, esto que agarraste hoy. Me gusta que el Bel dice que aunque no vaya a trabajar, pero quiere irse con Jesús. Por tanto, dice así con los Filipenses 2: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo también lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escucha bien, porque eso es de la carne. ¿Cómo se te ha hablado de eso a ti, va a matar? Que yo lo hice mejor, que aquella no lo hace bien, que no sé qué. Ojalá lo hicieses y callases y te gozases, le digo. Porque cuando hay murmuración y contienda, no se hizo para el Señor, se hizo siempre para la carne. ¿Estás oyendo, Pablito, qué seria la Biblia? Y ni siquiera le ponen Biblia a Pablo para que se convenza. Ya este Pablo, si no sale huyendo hoy, sale huyendo mañana, si no se pone bien. ¿Nos vamos a poner bien para Pablo? Dice aquí: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Estás oyendo, Tomás? Como alguien que es mayor que tú, o sea que a los demás, en otras palabritas dijo el Palaz, Tomás, que cuando miras al Beto aquí, que lo mires como tu jefe, y al Bel como el cacique aquí. Hay que servirlo y hay que atenderlo. Pero eso es lo que menos se da en la mayor parte de todos. Cada quien muy así, muy inflado. Y yo en lo mío, pues. Y a dormir cada uno en su lugar. Y eso es tremendo. Porque lo que la Biblia indica ahí, que te hagas lo que Jesús mismo enseñó. Si yo, siendo maestro y Señor, dice, que ustedes dicen que lo soy, os he hecho esto, dice, se ciñó y agarró agua, ¿qué tal? Y le lavó los pies. Toda esa es una misma enseñanza con lo que estamos viendo desde que salimos de Pablo, de la escritura que tomó Abel hoy. ¿Te acuerdas, Tomás? Y dice que se ciñó y agarró agua, Jesús siendo el Dios de los cielos, y a los hombres de carne y hueso como tú, pecadores como tú y como yo, vino y les agarró los pies y se los lavó y se los secó con una toalla. Y les dijo: si yo, siendo vuestro maestro y vuestro Señor, os he hecho esto, vosotros id
y hacer lo mismo los unos a los otros. Es precisamente esta enseñanza de esa unidad del Espíritu, de esa servidumbre hacia los demás, de esa entrega de unos a los otros, que ya no vivimos para nosotros. Y por eso les digo, ya no es el hijo ni la esposa, ya es donde dos o tres. Por eso dije, esto es para aplicarlo aquí entre nosotros. Que el Chepe le digo, amén, Chepe, y dice, sí, amén, es la verdad. Reinaldo, ¿y tú? No, yo también estoy igual que el Chepe, pienso. Y tú, Gerson, y tú, Palaz, y tú allá, y tú aquí. Todos dicen, ¿qué dicen? No, amén, así es, ok. Pero a la hora de la práctica, a la hora de la vida real, como que la vocación no es vocación. Como que no hay vocación para eso. Siempre la vocación está desviada a la carne. Y siempre la vocación es el ejercitarse en la carne y no en lo del Espíritu. No, es que es fácil que lleguen todos aquí y que cada uno sea señor de sí mismo. Y cada uno tiene su mujercita y su pues y aquí y aquí. Y yo a dormir, que mi mujer me haga allá. Y el otro también, y que aquí y que allá. Y todos en su yo, en su propio deseo, en su propia vida carnal, atendiendo a su propio cuerpo. No hemos salido de los primeros dos textos de la escritura que tomó Belito. Yo no sé por qué la tomó tan grande, es culpa de él. Él la tiene la culpa, ¿no? No me ande diciendo nada a mí, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar solo de esos dos textos. Estás oyendo todo lo que estamos hablando, Tomás, y tú estás entendiendo. No entiende el Pablo, dice. Pablo está bien triste, anda como muerto ya de cansancio. En Jesús hay poder. Escucha bien cómo dice aquí. Dice 2, Filipenses 2 estamos, ¿verdad? Nada hagáis. ¿Por qué les dije de dónde vienen las contiendas y la vanagloria? Les dije, de la carne. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que llega el Belito ahí y mira al Tomás. Escuchen bien, esto se tornaría en algo tan precioso. Porque hablé de Tomás, ¿va? Que vio al Bel y lo vio como su cacique y dice, wow, este es el jefe aquí. Y atenderlo pues, y a ver, Bel, mira que aquí, y te dice aquí, Bel, no necesitas esto aquí, ¿qué más hay que hacer, Bel? Estoy dispuesto a lo que me digas. Y llega el Bel también, y el Bel asustado dice, no, si yo no soy el dueño aquí, si aquí todos somos dueños. Y dice, me tiene asustado, dice el Bel, y oye, Tomasito, no te falta esto y te falta allá, ven para acá y te llevo allá y te doy aquí, toma esto y lo otro. O sea, viendo uno cada cual como superior a sí mismo, como a quien lo tiene que atender, no a ser atendido. Pero si dice, no, yo ya pagué, hay que mira cómo sale, como quien dice, va, aquí estoy mi macho, no me bajan, y aquí yo mando, ya pagué, yo mando mi parte. Y que, ay Dios, les invito a que se acepten a Jesús hoy. ¿Sí, tú me lo entiendes, Tomás? Eso de superiores a uno mismo. ¿Sabes qué es un superior? ¿Ve? Un superior es como mi papá, pues, como mi jefe, o como mi presidente, como querrás de hablarle. Si hablamos de indígenas, como mi cacique, pues, lo que querrás, por donde quiera que hablemos. El mayor ahí, el mero jefe, que hay que hacerle todo lo que él dice, hay que ver, hay que agradarlo, pues, buscar agradarlo. Por eso vas a ver lo que dice adelantito, Beto. Mira lo que dice. A ver si el Beto ya llegó hasta ahí con su actitud, Beto. Dice aquí, mira, Beto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y precisamente no estimó ser igual a Dios, ser un Dios, o sea, a cosas a que aferrarse, como quien dice, va, bueno, pues si yo creé a todos estos, ¿cómo les voy a servir yo a ellos? Ellos me deben de servir a mí porque yo los crié. No, ni eso valió.
Y nosotros no somos más que pobres come tortillas y pobres que ni sabemos ni cómo nos llamamos, ni de dónde vivimos y tan inflados que somos, Tomás. Piénsale tú, Pablo. Ojalá fueras Pablo o Pedro, pero que te convirtieras a Jesús. Piénsale tú, Tomás, Palás, Gerson. Por eso Gerson no se quiere entregar, es muy duro el evangelio. Y a mí se me hace que hasta a ustedes se les hace duro, por eso no lo han puesto por obra. ¿Ah? Para mí es una bendición. Ya por eso cuando la Natalia y la Malén están alegando, le digo, pues lo que se pudo se hizo. Le digo, pues si quieren me sacan los ojos, le digo, y ya me muero ahí de una vez, termino mi carrera. Como les digo yo, ¿va? Cuando dicen ellos, es que usted gana tanto, dice, y así ustedes también. El hermano Edgar dice porque gana bien, dice, y él porque, no. Si supieran, me dice el Gerson ahí, y le digo, y hoy no nos van a palo y ni para los biles va a ver, porque ni en el hotel estoy trabajando ya 2 semanas, casi las 2 semanas no he trabajado. Dice, ahí tengo el dinero. Ese tu dinero, quién sabe si alcance ni para una cuarta parte de lo que entró de gasto este mes a la casa. Y lo usamos, pues que se vaya. Y el asunto es que no va a alcanzar. Y él pensó que era mucho, que iba a sobrar todavía para los lunch, para los tacos. No, y el problema es que cuando me dicen usted gana mucho y es que el dinero usted lo tiene, ¿cuál? Yo lo tengo, entre ustedes se gasta todo, le digo, y ahí se va todo para ustedes trabajar. Y precisamente ese asunto que le pensemos, que meditemos en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué unidad estamos hablando? ¿Sí entiendes, verdad? Y por eso dice, no escatimando ser igual a Dios. Oigan bien, y a cosa de a qué aferrarse, Tomás, como quien dice, bueno, ¿y yo por qué me voy a humillar si yo soy Dios? Y tú sabes que lo que la palabra de Dios quiere decir, ¿verdad? Por eso los judíos no aceptaron a Jesús y lo apedreaban y le decían blasfemo, porque él decía, se hacía pasar por Dios, pero él en verdad lo era. Y dice, pero si yo soy Dios, ¿cómo le voy a lavar las patas al Henry, que todas llenas de hongos y apestosas, y la de la Matal, que las ni uñas tiene ya, dice, todas carcomidas ya del hongo? No, dice Jesús, que ellos me sirvan a mí. No, porque yo soy Dios. No. Y nosotros que no somos nada, ni don nadie. Yo me acuerdo cuando nací, dicen que desnudo vine. Y me acuerdo que cuando traté de pasar para este país, si no me morí del hambre, es porque tenía que conocer a Tomás para gritarle estas verdades. Por eso Dios no me dejó morir. Pero pasé un pobre miserable, que así me puse, de 140 libras llegué a pesar 100, perdí 40 libras. Imagínate una persona de mi estatura, 140 libras, que eso es el peso mínimo de mi estatura, y llegar a pesar 100, el puro esqueleto. Por eso la persona que me recogió a mí donde yo lo encontré y le hice así para ver si me daba una tortilla, y me consiguió trabajo en Oklahoma. Al mes que me vio ya no me conocía. Llegué yo y pasaba por frente de él. Hey, Ray, le digo, Ray Pech, ¿qué pasó? ¿Y tú quién eres? Me dijo, ¿quién eres tú? Al mes. Y no soy el que me diste comida, que me llevaste Tú eres, dice, así eres de bonito, dice. Es que te mirabas tan feo cuando te recogí, me dijo, el puro cadáver, dice. Pues ya me vio bien llenito. Se goza el reinado. Es para que se le quite el sueño a la catal, hombre. Bendito Jesús. No, sí se asustó y no me conoció al mes. Pues ya había comido muchas tortillitas de harina con pollo, porque cuando comía una vez a la semana, Catarina, por eso ustedes no han sufrido. Y ese es el problema, que se inflan mucho, Tomás, porque no han sufrido ustedes. Pero cuando yo me comía una vez a la semana, y esto fue por más de un año, eso que me fue bien, una vez a la semana. Y juntaba penes tirados y todo, y me iba a las marquetas como un harapiento de la calle, esos que andan ahí, harapientos. Y me metí en la marqueta, que la gente hasta se me quedaba viendo, y compraba una bolsita de pan, de sándwich, y unas rodajitas de sándwich de jamón, y ya eso para mí era un gran banquete. Y me iba bajo los puentes de los trenes, mírame, a comérmelos, y cuando me daban. Por eso cuando el hombre me vio después de un mes, dijo, no pensé que fueras tan bonito, me dijo. Cachetoncito ya, llenito, y me vio y dice, no, hombre, es que cuando te recogí eras un cadáver, me dijo. Por eso no, pero él no estaba bromeando, no me conocía. Y no, ahí ando con Harry Lingle, que me llama, le dice, mirá, ya se repuso. Y por eso les digo, si no me moría ahí, no era porque tuviera o no porque no tuviera, la pura misericordia de Dios, que tal vez tú tenías que venir a oírme también desde Perú. ¿Te imaginas cómo es Dios? Y es así, con esta no te conviertes, Pablo, ya no va a ver con qué te conviertes. Claro, pues si yo en lo mío, hay que mirar porque esa indiferencia no viene del Espíritu. ¿De dónde viene esa indiferencia? Precisamente, si estamos aquí unidos, procuremos que la unión que tenemos aquí
sea legítima. ¿Tú me estás entendiendo, Evodia? Porque si no va a ser vana, va a ser por gusto, es más, un martirio va a ser para aquí y para allá. Eso es lo que le reclamo a Robert yo. Digo, bueno, le digo, te digo que te vayas de la casa, le digo, y el Señor a mí me enseña, le digo, que seamos unidos. Aún si fueras un hombre temeroso de Dios, aún que te casaras y quedaras aquí en casa y tener tu propio cuarto aquí y todo, traer bien para acá como un pueblo de Dios unido. Pero si también no querés someterte a Dios, déjame y vete. Y no quiero que sepas más que tenés padre si no querés hacer la voluntad de Dios. Y cuando el Gerson me dice, y a mí me va a dar un cuarto aquí también, si al Robert, que es nacido de la carne mía, le digo, no lo admito porque no quiere estar bien con Dios, le digo, y ahora imagínate a vos, ¿sería lícito hacer eso? ¿Qué dices tú, Reinaldo? No es lícito, ¿verdad? Convertite pues, le digo. Y precisamente es asunto de que pensemos y que meditemos bien, porque si hablamos de unidad del Espíritu, no vayas a creer tú que nada más, ya cantamos coritos y ya estuvimos contentos en el culto y ya todo aquí, y gloria a Dios y amén. Nos gozamos con los hermanos, con una unidad que estuvimos bien unidos en el culto anoche, pero otro día todos divididos. Si esa no es la unidad que te está pidiendo Dios, la del culto. En el culto se diera una alabanza más gloriosa si la unidad nuestra sería legítima en el Espíritu. Los cultos, olvídate, Reinaldo, tronar aquí. Los vecinos vinieran a ver cómo llegaron allá al Pentecostés, la gente a ver qué. Levanten la mano, empiecen por actuar. ¿Cuántos están entendiendo lo que nos está enseñando el Señor hoy? Empiecen a actuar. Que el otro no quiere. Es que aquí no se trata de que tú tienes que cuidar cómo actúa otro, tú tienes que cuidar cómo actúas tú. Porque la salvación es tuya y la de él es de él. Y la salvación es muy individual. Y ojalá que de ti aprenda el otro. Eso sería una bendición. Porque entonces sí se puede servir de bendición. La enseñanza no es como dije en la carne, siendo muy bravos, que aquí se va a hacer así, que vamos a poner. Cuando me dijeron, y dice, ya pusimos reglas aquí, las hermanas tuvimos que hablar con ella y a poner reglas, pues a una le toca un día. Dije, nada, esas reglas, les dije, no vienen del Espíritu, ellas son de la carne. Ojalá no hubiese necesidad de nada de eso. ¿Cuándo no hubiera necesidad? Cuando todas fueran solícitas y prestas, y todos, porque aquí no solo las mujeres operan, ni a donde Reinaldo, ni en mi casa. Es como cuando las muchachas me dicen a mí, y llego yo de noche todavía y todo el día y dice, y no vamos a leer, dice, y ya es tarde, dice, y leemos la Biblia, ay, dice, ya tenemos sueño, y no aguantamos. Y le digo, bueno, pues, si quieren cambiemos de carga. Me llevo la de ustedes yo y ustedes llévense la mía. Vayan ustedes a trabajar al hotel, van a trabajar al otro que los llama y van allá con el otro y aquí los espero yo con cena. Dice, no, dice, mejor le seguimos aquí donde estamos. Precisamente por eso somos un cuerpo, ¿verdad que sí? Y cada miembro en su función. ¿Entendieron eso también aquí que habló Pablo? Y ese asunto bien serio, porque precisamente tenemos que entrar. Si no entramos en esa unidad, no va a servir de nada, Evodia, que estemos aquí desvelándonos. Tan pesados los cultos, porque a veces están tan de una vez ustedes que parece que en los ojos parece que tuvieran unas pesas de plomo y cuando les cae aquí abajo, como que se cayó encima el chicle, que hasta así le tienen que hacer para despegarlo porque no se despega. La gran pesadez que les da. Miren, Catal, no te rías, Catal. Esta tremenda Catal se debería poner seria mejor. Y Evodia también, se está riendo. Esa unidad del Espíritu, escuchen bien, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en cuanto en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea que cuando hablamos, ¿verdad? Y Evodia, ¿por qué es así tan servicial? Tiene una esperanza de su vocación, que es la salvación de su alma. No, que la Catal, que no sé qué. No, de tu vocación. En una esperanza de vuestra vocación. La esperanza tuya y la Catal, ¿por qué es así tan? Y viene la gente y se queda asustada. Pero aquí todos son así, dice, serviciales. Y el Beto sale y atendiendo también a la par de las hermanas y todo. Y si porque cada uno cuida su propia vocación. Dice aquí, oí bien, Reinaldo, en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza es la vida eterna para el Bel, para mí, para el Chepe, para Reinaldo, para la Catal. ¿Sí, Catal?
¿O me estoy equivocando? Para el Tomás, para el Beto, para Pablo todavía no. Dice que se arrepintió aquel día que le dijiste que hiciera cuentas y ya las tiene bien hechas, dice. Que el diablo lo está matando y robando, dice. Le conviene más con Jesús, dice, hizo sus cuentas. Para la Matal, para la hermana Carmen, para el Henry, para el Macario, todos tenemos una esperanza. Y la esperanza es nuestra salvación. Y con todo conocimiento, Reinaldo, que la carne para nada aprovecha. O sea, si le va duro, no aprovecha. Y si le va suave, no aprovecha. Entonces, ¿qué preocupación tiene que ir ahí? Que a mí me fue bien duro, que ya no aguantaba y que no sé qué. Y si no para nada aprovecha. Si le fue suave, no aprovecha. Y se los compruebo. Oí bien, Evodia. Te lo voy a poner de prueba. Acuéstate a dormir un día, siquiera unas 12 horas sin levantarte. Vas a ver cómo se levanta esa carne. Cansada siempre. ¿Y ahora por qué está cansada? De dormir, dice. Abostezando. Y si no duerme, abostezando. O total que esa para nada aprovecha. Si es mucho, si es bastante, de todos modos está igual. Pues entonces hay que darle guerra, hay que sirva, hay que dé todo lo que da. Y si se queda tirada porque estaba en servidumbre, bendito sea el nombre de Jesús y exaltado sea su nombre en nosotros. Y si se queda tirada por causa de servidumbre, pues bendito sea su nombre porque fue por imitar a Cristo. ¿No de eso nos está hablando Filipenses donde leímos? De que le imitemos a Él. ¿Todos están aquí o ya tienen sueño para parar? ¿Le paramos ya? Ya Pablo, ya estuvo, ya paramos de predicar. ¿O seguimos? ¿Le paramos? ¿Seguimos? Bueno, no durmiéndose me lo van a mostrar lo que me lo muestren. Vamos a ver. Y dice aquí, un Señor, una fe, un bautismo. Les dije que por esto yo no cambio de que bautismo aquí, que el trinitario, que el fe en Jesús. Eso no tiene valor para mí. El bautismo es la fe con que lo haga uno en Dios, en Cristo Jesús. Si aquel cree así, que yo te voy a gritar así, ok. Por eso aquel hombre me dijo a mí, que zambúyeme 7 veces, que eres 8, le dije todavía la última. Te zambullo otra vez, con tal de que no se perdiera. Pero resultó que siempre no. La lucha se le hizo. Es que el bautismo no es el que se lleva literal. El bautismo es la fe con que se hace. Esa era la fe de él y que Dios me dijo que lo haga así. Pues vamos, le dije, te zambullo. No, que 7 veces. Pues 7 veces. Y si son 8, le dije, pues 8. A ver si no me equivoco. Y te zambullo 10. ¿Verdad? Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Escuchen bien. No, aquí que solo, por eso ahí ya no cabe la vanagloria, va ahí, que esos que hablar lenguas y para esos que hemos hablado, va de presumidos, que son muy espirituales, porque no se trata de eso aquí. Es que aquí lo que debemos de presentar es humildad, de servidumbre, de eso que está hablando la Escritura ahí ahorita, porque es Padre, fíjense bien lo que es Dios, un Dios y Padre de todos, primeramente de todos. Segundo, el cual es sobre todos. Tercero, y por todos. Cuarto, y en todos, hasta en los impíos. Dice que la lluvia cae para buenos y malos, y el sol sale para justos e injustos. Yo meditaba, por ejemplo, con este Pablo hablo mucho de su patrón David. Este es tan chambón y tan sinvergüenza y hace tantas cositas malas y tanto cositas indebidas según Dios, y no cree en Dios, cree en la ciencia después de tanto predicarle y en los astros. Le digo, Señor, ¿cómo es posible que esta gente, siendo tan blasfema, y van y se rebuscan y hasta engañan a uno y a otro y le hacen trampa a uno y así van viviendo? Y ahí la van pasando. Y ahí la van pasando. Pero Dios tiene un día para ellos, para derramar su ira sobre ellos, dice. Así dice la Biblia. Un solo día tiene. Y también viene el día de nosotros si somos fieles, Beto. Si nos convertimos hoy, pues, ¿cuántos van a aceptar a Jesús hoy? Levanten la mano. Es que si no se han convertido así, hay que aceptar. Estamos hablando de una unidad perfecta. Por eso les cité a ustedes Filipenses 2. ¿Verdad que está bien más explicado ahí? Lo mismo esto. ¿Cuál es lo que tenemos que nosotros seguir? ¿Catal? Ya te voy a contar otro de eso de los cachetitos, para que te quite el sueño. No, ¿qué tal? Ponte bien con Jesús, despiértate en el nombre del Señor.
Y luego dice aquí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuchen bien. Escuchen bien. Escuchen bien. Pero, por eso es que cuando los hermanos, bueno, esto se los perdonaba yo porque estaban todavía, en primer lugar, no muy querían. El Beto y el Bel y el Palaz y la Catal, no muy querían cuando decían, no es que el hermano Edgar porque está más preparado, y que el hermano Edgar aquí, tampoco pienses tú así. No, escucha bien lo que dice ahí, bien clarito, bien claro, escúchalo bien, Belito, tú que pensabas así. Escucha bien, mira cómo dice aquí. Dice, pero a cada uno de nosotros, ¿a quiénes está contando ahí? A todos. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, no a la medida de tu fe, como muchos dicen. Es que mi fe es poquita. No, del don de Cristo, a la medida del don de Cristo. ¿Qué tamaño será la medida del don de Cristo? ¿Lo podíamos medir nosotros, su misericordia? Catarina, no te duermas. A la medida del don de Cristo lo recibiste. ¿Qué tan grande sería ese don? ¿Lo podemos medir? La misericordia de Jesús. O sea que no hay excusa. La misma gracia se nos ha dado. Y la misma medida, Beto, eso es lo que te está diciendo ahí. Conforme al don de Cristo. El asunto es que muchos se apocan en las cosas de Dios y son muy puchiteros, dijo el Chepe. Ajá. Pero por eso allá en Isaías está el consejo, desde antes de la venida de Jesús está el consejo en Isaías. Dice, oh hija de Sión, dice, alarga tus mantas, hágalas más grandes, extiende tus estacas, abarca bastante terreno, llénate de ese don que viene. Ahí está. El problema es que muchos son puchiteros, porque son más abundantes para la carne, y el espíritu, pues en el culto ahí voy a ensayar, dice, en el culto voy a hacer, y en el culto vamos a ver cómo me sale, dice, en el culto, y todo lo dejan para el culto, y para la carne son muy abundantes, y en el espíritu bien puchiteros para orar, para buscar, o sea, se apocan. No es que el don sea pequeño. Cuando se trata de recibir una herencia o una riqueza o una bendición, ¿vale la pena ir con el traste más pequeño o el más grande, Chepe? Y muchos de ustedes traen el más chiquito, pero ya entonces ya no es la medida la escasa. Ya no es la medida la escasa. Eres tú el escaso para tu propia alma, para tu propia salvación. Y defraudas, Catarina, ¿sabes qué dice ahí? Salomón dice que tu propia alma defraudas cuando haces eso. ¿Va, Reinaldo, que así te dice a ti? Al Chepe también le dice así, Albert. Que a tu propia alma defraudas, dice. ¿Va, Catarina? Y dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a lo primero, a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí está el asunto. Jesús lo llena todo, pero la gente busca otra llenura. Y espero que dejes de buscar de llenar bolsas de dólares. Ojalá te empieces a llenar de Dios. Vos también, Gerson, de avaricia. Este Gerson, lo que más lo aflige ahorita con el mentado chavo el sopor y la mujer es que lo va a escacar, la mujer le va a sacar hasta el último centavo, dice. Es lo que más lo aflige. Y esto digo que no tenés. Ojalá no me dejaran nada de materia para que sea más espiritual, pero cuando estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y por eso allá dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, dice Pablo. Ajá, que hubo en Cristo, Palaz. ¿Se despojó de cuánto? Dice. Ajá, no van a creer que estoy exagerándoles, ¿verdad? Porque me van a decir, el hermano está hablando mal. Ojalá vosotros, dice Gerson, también armados del mismo pensamiento que hubo en Cristo, que se despojó de cuánto, Gerson. Dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuánto dijimos que tiene el que está en Cristo, Chepe?
aunque no tuviera que comer, siempre lo tiene todo. Escucha esto, Pablito, porque esto es lo que a Pablo le cuesta entender. Aunque no hubieran olla, aunque no hubieran frijoles en la olla, y aunque no hubieran papas en los sacos, y no hubiera nada en la cocina ni para comer, si estás en Cristo, ¿cuánto te falta, Chepe? Y tú, Palaz, ¿lo crees eso? Está escrito y Jesús lo dijo. Ahí es lo que está diciendo el hermano, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios dice, aunque no coma, vivirá, ese siempre vive. Ajá. Si el diablo dice, lo mato, yo voy aquí, le dice el Señor, quieto ahí, ese no me lo tocas. Y no lo toca, porque aquí el que manda es Dios. Por eso yo quiero estar con Dios siempre. Yo soy igual que el Henry, mi hermano de ese mismo pensamiento. ¿Lo llena cuánto, Reinaldo? ¿Cuánto te falta con Cristo? Bueno, no me vayan a estar hablando así porque traen carros nuevos y que tienen casa. Ojalá me lo estén hablando de corazón. ¿Escucharon? Porque un día Dios podría mandar una prueba tremenda. ¿Entendieron? ¿Todos me entienden? Para ver si solo estamos hablando del diente al labio y nos va a decir allá, cuando allá nos mire allá chillando. No dije bien que este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. ¿Ah? ¿Verdad? Escuchen bien. Dice aquí, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no es para que yo sea muy famoso y un muy buen predicador. Y eso es lo que se les ha tratado también de enseñar mucho. Reinaldo, ¿tú te acuerdas? Que es con mucha humildad, procurando de darle lugar al Espíritu Santo de Dios en nosotros, para que Él complemente su obra entre nosotros. ¿Cuántos me entendieron eso? ¿Dices eso, Palaz? ¿Tú lo escuchaste, Tomás? O sea, que se trata de darle lugar al Espíritu Santo de Dios en nosotros, para que Él complemente la obra entre nosotros. Es de darle lugar a Él. No somos los mejores, no somos los peores, aquí no somos, estamos muertos, dijo Pablo. Y el que vive es Cristo. ¿Todos lo entienden? ¿Todos están aquí todavía? Algunos ya se fueron a dormir. Bueno, seguimos adelante, se la van a perder los que se duermen. Y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Escucharon bien? Precisamente de eso nos está hablando hoy Dios. Que nos armemos del mismo pensamiento, que demos la misma medida de lo. ¿Entendiste? ¿Sabes dónde lo leímos, Chepe? ¿Tú, Reinaldo? Pero es justo que ya estemos centrados ahí. El tiempo que llevamos de conocimiento, Reinaldo, es justo que estemos bien entrados. ¿Qué dices tú, Beto? Evodia, tú antes de que te duermas, ¿qué dices? ¿No es justo que ya estemos bien entrados ahí? Beto, y si te agarró la tarde, Estebel tiene la culpa. Es justo que estemos bien entrados ahí. Y precisamente es tan importante que meditemos en esa estatura, el conocimiento de un hijo de Dios. ¿Cómo es un hijo de Dios? De eso como se nos ha venido hablando. Es que no es llamarse cristiano simplemente, ni que, que eres cristiano. Hablamos de eso el otro día, ¿va? Y que usted es cristiano, y yo mejor me doy la vuelta y me voy, no le digo ni sí ni no, porque la verdad no vale ni la pena eso. Ojalá fuésemos verdaderos hijos de Dios, que ya tengamos el conocimiento cómo es un hijo de Dios. ¿Cuál es la conducta? ¿Cómo debe de ser? ¿Cuál es su actitud? ¿Estás entendiendo, Beto, antes de que te duermas? Y de eso nos está hablando el Señor hoy. Y enseñanza de eso, de maestro, de pastor y de todo eso, aquí no ha hecho falta. Aquel día hablábamos, Jehová es mi pastor. ¿Qué más pastor quieren? Bien clarito, ¿va, Reinaldo? ¿Ah? ¿Y qué más pastor buscamos ahí? El problema es que muchos siempre es su pastor nomás cuando les conviene. Y por eso Santiago les dice, no, piden y piden mal, piden y no reciben, porque piden mal. Y luego dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera. Escuchen bien,
Escucha bien, Betío, y esto préstale mucha atención, de ahí te sacó Jesús. Esa unidad, y aquí ahí nos vamos a quedar porque está muy larga la escritura y el Bel tuvo la culpa. Porque ya nos vamos, para que no te duermas, hermana Rosita. Ya nos vamos a pintar, venite. Catalia se rió. Escuchen bien. Escuchen bien. Si no llegamos a esa unidad de la que la Biblia nos enseña, vamos a ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Y escuchen bien lo que dice ahí, y miren cada escritura donde nos lleva siempre, Chepito. Y tú préstale mucha atención, porque Dios es veraz. ¿Estás oyendo, Reinaldo? Dios es veraz. Cuando Reinaldo se va para El Salvador, y digo yo, y no está metido bien en esa unidad y todo eso, digo, a ver si cuando venga ya no me viene cruzado, digo. A ver si no me lo voltearon, le doy un montón de vueltas a él y ya viene viendo para otro lado cuando venga. Es peligroso. Cuando no se vive, cuando no entramos en el propósito de Dios, escuchen bien lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Cuando no entramos a esa medida que Dios pide que demos, cuando no entramos, Beto, a esa unidad que Dios quiere que tengamos, cuando no entramos a esa vida recta que Dios nos demanda, pues vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Y cuál es ese? Vamos a ver quién. Y la gran ramera, la que engaña con palabras, y después se van a cansar. Pues si el hermano Edgar no cesa, el Señor, de estar hablando así, y que muy duro nos habla, y siempre nos recalca, y siempre nos dice, y siempre nos señala nuestros errores, y siempre aquí, pues si mientras hayan errores te los va a estar enseñando Dios, y cuando salgas huyendo vas a tener que huir al otro. ¿Escucharon? Cuando salgas huyendo vas a tener que escuchar al otro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y vas a caer en el engaño. ¿Por qué? Dice, es que ya predicaba. Ya después dicen, a la verdad ese hombre era legalista, dice. Y a la verdad Dios no es así, Dios es amor, dice. Y empezaron a caer en las garras del error. A la verdad todos los días martillo y vara y leño nos daba. No eran bendiciones, sino que leñazos eran. ¿Por qué? Porque nunca pusieron por obra, y todo se convierte. Después de que se te dice una vez, todos, amén, gloria a Dios. Y me acuerdo la matada yo, y que los jóvenes se van a jugar fútbol, amén, decía. Pero ya otra vez y otra vez, como que ya se va formando un camote en el lomo, y ya se va haciendo un chipote ahí, y ya como que ya después, en vez de gozarse, amén, gloria a Dios, es la verdad, ya duele mejor. En vez de que sea suave, que sea dulce, al que le caiga bien a uno, ya no es así. Como que ya duele, va, hermana Rosita, cuidado, hermana Rosita, que te está viendo Henry. Y luego ya como que duele, y como que ya el lomo ya les asentó el cintazo en el mismo lugar, y como todos los días, si no han cambiado de actitud, llega a doler. Y ya después se enojan con el predicador, ya dicen, a ver si este profeta no hay que matarlo también porque predica mal, y ya empiezan a actuar como Israel, ¿verdad? Y después se buscan al profeta que les profetice como a ellos les gusta. Y eso se está viviendo hoy día en la iglesia, Beto. Este Beto ya anda puras penitas, Bel. Tú tienes la culpa, Bel. Mañana que se arregle contigo el Beto. Dice que mañana no te lava los pies. Todos entienden. Y yo me acuerdo, lo va a matar, que es verdad eso. Amén y gloria a Dios. Ya después, otra vez de lo mismo, dice. No se cansa de hablar de eso. Y bravos, pues. Y bravos. Y empurrados. Aquí muchos los miro que se empurran. Y ya no les agrada la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque como les está pegando en el mismo chipote que ya tenían, uno sobre otro. Pues después lo que pasa es que ya son enviados al error. Dice aquí, para que no seáis niños, para que no seáis. Tenés que poner por obra, palaz, todo lo que te dice aquí la escritura, para que no seáis. Escucha, Abel. O escucha, Chepe, escucha tú, Reinaldo, para que no seáis niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. ¿Oíste, Beto? Y escucha bien cómo dice, de todo viento de doctrina, dice,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las emplean, o sea, hacen uso de artimañas de error. Hay hombres que se prestan para eso, para engañar a la gente en este caminar. Y luego dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Reinaldo, de quien todo el cuerpo bien coordinado, escuchen bien, esa palabra coordinado, por ahí no vamos a ir quedando porque ya tiene sueño, hasta el Pablo le dio sueño ya. Coordinados, el Beto se lo pegó porque lo miro que ahí está el Beto cabeceando. La palabra coordinado, Beto, ¿tú sabes qué es coordinado? ¿Ah? Todo el cuerpo bien coordinado. Sí, que todo, o sea que si vamos a trabajar en equipo, ¿va? Y digamos vamos a descargar un camión, ¿ha visto que hacen una cadenita? Y eso está bien coordinada a la distancia y todo, te lo paso. Nada de que, aquel se le cayó, todo va bien. En ninguno hay ningún desorden. Todos están bien coordinados. Y eso es lo que se les ha pedido aquí al Chepe. Se le ha dicho, bueno Chepe, si tú dices que esta es la verdad y yo la estoy viviendo, a ti también te corresponde vivirla, nomás decir que estás de acuerdo y que querés estar aquí participando de esa verdad. Así también se le dice a Reinaldo. El cuerpo bien coordinado, todos en un mismo mente, un mismo parecer y querer y hacer. Dice, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está. Así es que ya no hay contienda, ya no hay, el amor todo lo sufre. Y si entramos en la palabra amor, todo lo sufre, todo lo soporta, no busca lo suyo propio y entra otra vez lo mismo, ¿ve? ¿Palaz? Entra lo mismo otra vez. Así es que hermanos, si esa unidad no está, Dios te habla una vez más hoy. Mañana podría ser tarde. Si ustedes siempre van viviendo como siempre dicen entre ustedes mismos cuando les toca predicar, es que decimos amén a la palabra, pero a la hora vamos otra vez a lo mismo y no ponemos por obra. Y digo, estos todos lo dicen. Y entonces ni a predicar, ni predicar es bueno así. En la hora y vamos otra vez a lo mismo, dice. Estás cosechando para que venga el error. Y precisamente, ya no entramos en la otra parte, pero en la otra parte sigue hablando de lo que les dije, de la actitud, de palabras deshonestas. Tú lo leíste, papá, Pablo, con los hermanos, ¿va? ¿Viste cómo iba ahí? Que no hablaran palabras deshonestas de vuestra boca, que la conducta como fuera, y todo del viejo hombre, de una nueva criatura, de una nueva personalidad, de lo que te hablaba el Señor allá en la casa con el hermano Henry, ¿te acuerdas? De una nueva criatura. Ahora precisamente, si hemos sido llamados y esa es nuestra vocación, entonces desempeñémosla bien, porque hay mucha gente que tiene vocación. Hay doctores que son doctores, pero son déspotas y no saben atender. O sea que esos no tienen vocación. Esos están ahí nomás por el dinero y por hacerse ricos y para estafar a la gente. Pues aquí te vas a convertir en uno de esos también que usan si no quieres tener una vocación legítima. ¿Te acuerdas, Reinaldo? Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Yo me he gozado en el Señor y espero que nos sigamos gozando y que ojalá, no digo que Dios quiera porque Dios siempre quiere, ojalá que cada uno mire bien su actitud y si es mala, que cambie porque le conviene, y si no, siempre se va a perder. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos concede y por su bondad y misericordia para con nosotros. Amén.